voy a presentar a José Luis Jiménez, que es ingeniero en seguridad y gobierno TIC de Nunsis y es la persona que va a presentar este webinar. José Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Sergio. Bueno, bienvenidos a todos. Espero que estéis bien con la que parece que se nos avecina. Nos pareció importante empezar a dar una serie de webinars sobre concienciación, ¿vale? Y hoy, pues tenemos un fabricante con el que trabajamos de alguna forma muy estrecha y nos acompaña en el webinar Javier Martínez, que es Account Manager en Kaspersky, y Luis Suárez, que es preventa también en Kaspersky. La idea es hacer yo una pequeña introducción sobre cómo vemos desde Nunsis la situación actual. Sobre todo tenemos muchas empresas que ya están en modalidad teletrabajo y sabemos que esos entornos son muy atacados actualmente. Desde marzo lo llevamos viendo. Os mostraré algunos casos que hemos llevado desde el CiberSOC de Nunsis y veremos lo importante que es la concienciación en nuestros empleados. Yo siempre digo que, tenemos que tener protegido el puesto de trabajo, tenemos que tener un firewall perimetral, pero que realmente una vez que tenemos todas estas medidas de seguridad, nuestros trabajadores nos pueden suponer un gran problema y esa capa 8, que llamo yo, debemos también de protegerla. Si os parece, empezamos. Vamos a ver un poco la situación actual en cuanto al teletrabajo. Lo que estamos viendo desde Nunsis es que, en este circulito que veis aquí a la izquierda, esas nuestras oficinas, tenemos nuestros CPD, servidores, nuestros elementos de red y nuestra red corporativa con nuestros puestos de trabajo. Todo esto a lo que tenemos que acceder ahora desde fuera, tanto responsables de IT, que tenemos aquí abajo, está migrando. ¿Qué está pasando? Nos estamos llevando servicios y aplicaciones a la nube. Nos es más cómodo llevarnos ciertos servicios a medida que vamos avanzando en esta pandemia hacia la nube y deslocalizarlos de nuestra oficina. Y luego tenemos a nuestros trabajadores, nuestros teletrabajadores. Tenemos puestos en teletrabajo, pueden tener antivirus corporativo o no, están en una red doméstica, puede ser un PC corporativo o no. Y suelen ser entornos mixtos. Digamos que tenemos un batiburrillo de PCs. Podemos tener PCs que hemos alquilado y los hemos dejado a los trabajadores, PCs que teníamos en nuestras instalaciones y se los han llevado a casa para acceder a los servicios de nuestra organización. Y así tenemos el teletrabajo. También tenemos estas personas en estos puestos de teletrabajo que a veces van 2 días a nuestra organización, el resto vuelven a casa e incluso, pues como sabéis, como está sucediendo ahora, pues incluso si un grupo de trabajo han hecho alguna prueba PCR y los de alrededor se la tienen que hacer, pues van a casa unos 10 días. Este es el entorno actual. En este entorno actual se están sucediendo los ciberataques de una forma muy continuada y sobre todo enfocados al teletrabajador. De ahí que haya que concienciarlo. Ya el Centro Criptológico Nacional ha hecho en su informe de ciberamenazas y tendencias para este año, que se publicó en septiembre del 2020, ya ha comentado que hay ataques a redes domésticas y dispositivos domésticos enfocados directamente al teletrabajador o al trabajador que está en casa. Sobre todo aquí el sector farmacéutico y sanidad también, pero también hay ataques a herramientas y soluciones que estamos desplegando todos para el teletrabajo. Y se han intensificado ataques a servicios en la nube. Todos esos servicios que nos estamos llevando de nuestra organización hacia la nube por comodidad están siendo también atacados. ¿Cuáles son las tendencias en este último trimestre y en lo que nos viene?
Según el Centro Criptológico Nacional. Bueno, pues va a haber una serie de aumento de campañas de desinformación, hay que estar atentos y concienciar a los empleados sobre cuál es la información veraz o no. Y sobre en estos 3 puntos quiero incidir más porque va a haber un mayor uso de técnicas de inteligencia artificial y machine learning que van a utilizar los malos. O sea, los malos cada vez son más listos y utilizan algoritmos de inteligencia artificial para correlar actuaciones de ataques contra nuestros trabajadores y contra nuestra organización. Los ataques van a ser más sofisticados, sobre todo ataques por ransomware, porque son, una vez que han entrado, cifran la información, como sabéis, y nos piden un rescate. Va a haber ataques a hospitales y otras infraestructuras o sistemas sanitarios y luego, pues en menor medida, pues ataques a dispositivos de Internet of Things y compañías industriales. Esta es la situación actual y la que se nos avecina, con un entorno de teletrabajo como os he mostrado. Esto ha ocasionado pues, que tengamos noticias como las que os muestro a continuación. Pues un ciberataque a un buffet americano, modificaron la cuenta corriente y enviaron dinero a Hong Kong. Esto mostraré un par de ejemplos que hemos llevado desde CyberSoc, un pequeño análisis forense para que veáis cómo actúan las mafias. El ataque por ransomware de Adif, donde hubo una filtración de 800 gigabytes de datos de la compañía. Cuando hay un ataque por ransomware, siempre hay una exfiltración de datos antes de haber cifrado la información. O sea, esos datos se los llevan hacia afuera y entonces empieza ese algoritmo de inteligencia artificial y esa correlación para producir ataques de spear phishing, etcétera, contra nuestros clientes, proveedores y nuestra propia organización, trabajadores incluidos. Garmin, exactamente igual. Mafre, bueno, el fraude del CEO de la MT en Valencia, que se estafó 4 millones de euros, levantaron 4 millones de euros en 8 transferencias. Veremos un poco cómo ha acabado o cómo acaban estas estafas y si al final recuperamos el dinero, incluso denunciando a la Policía Nacional. Bueno, Adeslas también, quiero decir, todas estas organizaciones, corregidme si me equivoco, pero seguramente que tengan unos buenos firewall, unos buenos endpoint, una buena política de seguridad, un plan de contingencia, un plan director de seguridad, pero a lo mejor no tenían tanto un plan de concienciación. Estos son todas las noticias que van apareciendo día a día y se van a ir sucediendo, pero apenas se conoce el 1% de los chantajes a empresas. O sea que esto es la punta del iceberg, hay mucho más detrás. Y bueno, ya deciros que los ataques por ransomware suelen venir por email phishing, correo electrónico, hay que protegerlo, también por compromiso el RDP y bueno, por vulnerabilidades de software. Pero el email phishing es uno de los caballos de Troya que tienen nuestros hackers, los malotes, para entrar a nuestra organización. ¿Cómo entran? Nos mandan correos, ¿vale? Con archivos adjuntos. Estos archivos adjuntos, en la mayoría de ocasiones, pues nos resultan así la curiosidad que tenemos siempre los españoles, ¿no? Hay veces que van muy dirigidos, como veremos un ejemplo ahora. Otras veces son algo más abstractos, pero siempre hacemos clic. El trabajador siempre hace clic. Hace clic en este botoncito que veis aquí de habilitar edición y la mayoría de las veces ese botoncito que pone de habilitar edición, que es la vista protegida de cualquier documento de Office, lo que hace es introducir un troyano o introducir un malware dentro de nuestra organización. Un malware que va a inspeccionar qué debilidades tenemos, las va a utilizar, va a sacar datos de nuestra organización, nos va a cifrar por ransomware, etcétera. Todo esto, con un buen programa de concienciación, hay que enseñar o instruir al empleado y a toda la organización para que esto no pase y se tenga muy en cuenta a dónde se hace clic. En la mayoría de ocasiones habéis visto que este correo electrónico pues no lleva ni pie, pero incluso aquí un compañero
de Nunsis, un cliente suyo, le envió este correo electrónico que no envió él. O sea, incluso en esa exfiltración de datos, cuando hay ataques por ransomware, se llevan hilos de conversación, vías de email, etcétera, para luego hacer ciberataques. Para hacer ciberataques por phishing, spear phishing, etcétera, y robo de credenciales, etcétera, tanto a clientes, proveedores como a nuestra propia organización. Cada vez los ataques son más elaborados y más afinan más. El objetivo es que el trabajador conozca este tipo de ataques con un plan de concienciación. Aquí vemos que hay un documento donde nos dice que abramos ese documento, se va hacia una URL que no es conocida, esa URL está oculta, si se le da open o abrir, si está en castellano, en español, pues nos va a llevar hacia robo de credenciales. Robo de credenciales de Office 365 que van a utilizar nuevamente para hacer extorsión, engaños, etcétera. Me podéis decir, bueno, pues ¿qué pueden hacer con esas credenciales o qué pueden hacer con esos correos electrónicos o con esa información que han sacado? Pues os voy a mostrar dos casos. Hicimos un estudio forense. El primer caso, el supuesto fraude del CEO, nosotros lo hemos vivido en clientes, el supuesto abogado de Deloitte que va a hacer una fusión de empresas y presiona al usuario de la compañía con copia a su CEO de la organización diciendo que va a hacer una fusión empresarial y que necesita hacer una dotación presupuestaria. Pues eso nosotros hemos recibido varios avisos de eso. En ocasiones ha colado, en este caso no coló, pero se investigó el caso para interponer denuncia. Se recibe una serie de emails. En esos emails, como veis, van con el pie de Deloitte. Viene de un supuesto abogado que se llama Javier Parada, @deloitte.com. Esa dirección está falseada. Después de nuestra conversación, como veis en el correo electrónico, en el cuerpo del correo electrónico, después de nuestra conversación telefónica de hoy y con el acuerdo de bla, 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 encontrará junto a este email las cláusulas de confidencialidad. Es que se soportan con llamadas, igual que el caso que hubo con la AMT. Se soportan con llamadas, llamadas falsas. Este supuesto abogado, que es el hacker, que sepáis que existe. Hay documentos en PDF donde se referencian en Internet y que los hackers utilizan. Pues seguimos con la estafa. Envía un correo electrónico, luego, como veis, los malotes también se equivocan. Le dice que le envía un PDF para que firme una cláusula de confidencialidad. Luego le vuelve a decir perdone por el desgraciado incidente, pero le reenvío la cláusula firmada. Ese PDF ahora lo veremos. Se soportan a menudo con otro correo electrónico del CEO diciendo, como veis aquí, como ya te he explicado en mis correos precedentes, el CEO el supuesto CEO envía correos electrónicos diciéndole a su responsable financiero, en este caso, que, como pone en la imagen que veis, el protocolo es muy estricto y para no arriesgar la divulgación de información y poder comprometer este asunto, a partir de este momento todos los intercambios o demandas serán únicamente a través de el abogado de Deloitte, que tiene todos los poderes necesarios y mi total confianza para tratar esta operación. Por medio de seguridad, gracias de no responder a este mensaje y de no volver a comunicarte conmigo en mi correo electrónico sobre este caso. O sea, el CEO le dice, hazle caso al abogado de Deloitte y todo lo que te diga él va a misa. Como veis, en los correos electrónicos, el campo de quién viene suelen venir así. Nombre y apellido del CEO y luego entre signos de mayor y menor la supuesta dirección de correo electrónico. De esta forma falsea en toda esa cadena porque suelen venir de otros servidores de correo electrónico que acaban de piratear, incluso de formularios de webmail que con programación hacen envíos de correos electrónicos suplantando identidad. Entre esos signos de mayor y menor, el trabajador, el responsable financiero, ve que es la dirección de correo electrónico de su CEO. Este es el documento que se envía. Es un documento que se puede encontrar por la web, en PDF y que han retocado para esta empresa en concreto. Bueno, para que veáis cómo argumentan y cómo montan, en este caso no coló, pero podría haber colado como en otros casos ha pasado.
Y ya el último caso que os comento, otro supuesto fraude de CEO y también con un man in the middle, o sea, interceptaron los correos entre medio y aquí se hubo pagos por medio, unos 80.000 euros en 4 o 5 transferencias. En el último email os lo voy a enseñar. Bueno, pues, ¿qué suelen hacer? Exactamente igual que os he comentado antes. Viene nombre y apellido del CEO con el correo electrónico entre el signo mayor y menor, pero si veis realmente ordenados vía advancedstaffing.com. Eso no se da cuenta normalmente el trabajador, que es un email malicioso. Y tan sencillo como esto, de su CEO al responsable financiero tenemos que pagar 19.000 dineros a esta empresa de Reino Unido y que se está disponible para el pago. ¿De dónde vienen estas cabeceras de email? Bueno, pues vienen de una página web, de un formulario webmail que en este momento se ha pirateado. Quiere decir eso que ni la URL, esa dirección IP o esa URL maliciosa, ese formulario de webmail, no lo va a pillar el firewall. Como veis aquí, Alberto dice que no entiende nada y que eso ha sido un error. El hacker nuevamente le dice que no ha sido enviado por error y que hay que autorizar este pago. Y ya ponen direcciones de correo electrónico, normalmente de Hong Kong, etcétera. Hong Kong o Londres. Muchas veces, en ese caso, no coló. En este caso que os voy a enseñar, sí, pues una empresa empieza a recibir pagos, estudiamos esos PDFs que se envían y lo que normalmente hacemos también es estudiar los metadatos. Pues para que veáis lo graciosos que son los hackers, en este documento PDF estudiamos los metadatos y vemos que viene. ¿De quién ha hecho este documento? Como veis, utilizan open source, LibreOffice, cuando la mayoría de las empresas utilizamos Office o Office 365, ¿vale? Ahí se hace una comparación para ver los documentos que son verídicos y los que se han retocado por los hackers, que suelen ser por LibreOffice, y el autor es Charming. Le ponen ese nombre. ¿Qué es Charming? Charming, pues como veis aquí, es un grupo de hackers. O sea que hay veces que incluso ponen hasta su propio nombrecito en plan mofa. Como veis, Charming, incluso vimos que en esos meses, en esos 2 o 3 meses, estaban haciendo de las suyas por aquí, por España y por el resto del mundo. Por último, ya el último ejemplo, para que veáis el nivel de detalle, cuando hay un ataque por ransomware, este es un email de un cliente que nos pide ayuda y dice, oye, un cliente mío ha recibido que tiene que pagar un vencimiento de factura y me pone hasta el listado de vencimientos y pone ese número de cuenta que no es mío. Esto se lo envía un cliente de un cliente nuestro, para que veáis que esos ataques por ransomware se llevan la información y luego la utilizan. Bueno, en la mayoría de ocasiones, ¿cómo terminan estos casos? Pues estos casos, como por ejemplo el fraude de la MT, terminan con 4 millones de euros sacados hacia afuera y dice, bueno, ¿puedo recuperarlos? Pues no. Si veis aquí, subrayado en rojo, pues se localizan las estafas en África Occidental, utilizan técnicas de ingeniería social para engañarlo, utilizan empresas pantallas radicadas en Hong Kong. Y en este caso, como han llegado a localizar esas empresas pantalla, han localizado esas cuentas, pero solo quedaban $130. Los propietarios de las cuentas bancarias involucradas en el supuesto de blanqueo de capitales no solo eran empresas pantalla de Hong Kong, sino que eran ciudadanos chinos que están en busca de captura y que no hay quien los encuentre. O sea, no se recupera ni un duro en la mayoría de ocasiones. Con este panorama, como podéis comprender, pues lo que tenemos que hacer es concienciar a nuestros empleados. Y ahora voy a pasar a Javier Martínez, que nos va a explicar un poco pues cuáles son las soluciones a estos problemas que encontramos desde Nunsis día a día. Javier, te comparto. Muy bien. Gracias, José Luis. A ti. Bueno, pues lo primero, hola a todos. Mi nombre es Javier Martínez Alonso, soy Channel Account Manager en Kaspersky y hoy vamos a hablar de esto que ha hecho José Luis, ¿no? De la concienciación de ciberseguridad a usuarios.
Entonces, lo primero que os quiero comentar es, para ponernos en contexto y que todos seamos conscientes, y más que hablar de otros países, me gustaría centrarme en nuestro país, en España. Y os quería hacer esta reflexión, ¿no? Decir, bueno, ¿qué saben de nosotros los atacantes? Al hilo de lo que ha comentado José Luis, ¿no? ¿Y qué saben de nosotros solo usando fuentes públicas de información? Es decir, sin hacer ninguna técnica más avanzada de hacking, ¿vale? Entonces, lo que quería hoy no es contaros el producto, esto lo hará mi compañero Luis. Lo que quería hoy es daros esta siguiente información. En resumen de lo que ha dicho José Luis, abrimos este pequeño foro, ¿no? ¿Cómo es el perfil del atacante? ¿Qué tienen de nosotros? Pues como hemos visto, están muy al día de lo que ocurre en España, muy al día, y conocen perfectamente los tipos de mail pidiendo ofertas, productos, servicios, tipos de pago. Tienen un conocimiento muy profundo sobre las operadoras, los portales de empleo, las aplicaciones de los PCs que usamos, las plataformas de juegos que nuestros hijos usan porque las pagamos los padres. ¿Cuáles son las top empresas de transporte, de logística, de los correos, los portales de compra que solemos usar culturalmente en España? Usamos mucho Amazon, no lo usamos. En cada país se usan más o menos según qué portales de compra. Obviamente, todas las redes sociales que más se usan aquí, las mutuas médicas, etcétera. Evidentemente, las comunicaciones de los bancos, lo que hemos visto con José Luis, los tipos de firmas de correo, los logos, en definitiva, saben muy bien que conocemos los españoles como un mail solvente, que la palabra solvencia es la que vamos a dar, ¿no? Es decir, como un trabajador, una persona recibe un correo y dentro de su cabeza dice, bueno, esto es real, ¿no? Entonces, esta información, ¿cómo se obtiene? Bien, para empezar, saben perfectamente cómo se comunica la Administración Pública Española con todos nosotros. Hacienda, Seguridad Social, empresas de correos, etcétera. Lo saben muy bien y os voy a enseñar los ejemplos después. Evidentemente, no sé si lo sabéis, pero la Contratación del Estado, cuando emite un pliego, un ayuntamiento, una diputación, una universidad, dentro de la web pública, en lo que son los pliegos, está dentro toda la información de lo que puede llegar a tener un ayuntamiento. Existen mapas de red, fabricantes, sistemas operativos, versiones de Windows. Dijéramos, existe toda la infraestructura porque en nuestro país, por transparencia, se publica esta información y las empresas, los partners, pues le dan un servicio a la empresa pública que lo ha solicitado, ¿no? En nuestro país también sabéis que toda empresa privada debe publicar sus cuentas anuales y presentarlas, así como pues el número de empleados que son, el CENAE, el NIF, el CIF, y toda esa información está al alcance de cualquier ciudadano español. Es consultable, tratable y ahora veremos también algún ejemplo. Con ello quería decir que esta información sobre nosotros, los demás, también las tienen. Las técnicas OSINT, que están muy de moda, que es el Open Source de inteligencia artificial, más las redes sociales, más el desconocimiento de los usuarios, al final puede hacer lo siguiente. Puede ser que el atacante seas tú, sin saberlo. Es una posibilidad. Entonces, vamos a ver los siguientes. Os he dicho antes que los concursos públicos, pues aquí tenemos el caso de un ayuntamiento. Esto es una fotografía parcial de un pliego que tiene 100 folios y aquí he cogido pues una pequeña foto del mapa de red de un ayuntamiento, donde está la policía, el CPD y demás. Bien, entonces en algunos pliegos existe una información más privada y en otros no. Existe la información más abierta, con lo cual os aseguro que la gente del lado del mal esta información la tiene en cualquier momento. Como empresas privadas, información pública, lo que os he comentado antes. Cualquiera de nosotros, por ejemplo, he seleccionado la empresa Nunsis como empresa de muestra. Entonces, aquí he cortado información parcial, pero podemos decir que accedo a esta información y sé cuántos trabajadores son, si importan o exportan, lo que facturan, cuál es el CENAE. En definitiva, sé si esta empresa es una empresa que está saneada y que funciona muy bien o, por lo contrario, es una empresa pequeñita con pocos recursos, ¿de acuerdo? Pero además de estos datos, que son muchos los que existen, también se publican todos los datos de todos los nombres de los directivos, desde el director general,
En algunos casos incluso se incluye el director de informática. Y aquí uno de los valores más codiciado por la gente del mal es del director de recursos humanos, puesto que si el director de recursos humanos, que parece que se llama Pilar algo más, de Nunsis, enviara un correo electrónico a José Luis, pues volvemos al tema de la solvencia. Me llega un mail de recursos humanos en un momento que estamos ahora todos muy sensibles y posiblemente esa persona lo abra, ¿no? Más información. Aquí os dejamos un enlace de una página web que se llama DNS Dumpster. Esta página web lo que hace es que, partiendo únicamente de lo que sería nuestro dominio de empresa privada, esta página se va a encargar de... Es una página abierta y como esta hay miles. Nos va a decir dónde está nuestro correo electrónico, si está en un CPD, si está en privado, si está en... dónde apunta el MX. También nos va a decir cuáles son los hosts asociados al dominio. Si tenemos publicado VPN, Citrix, FTP, lo que sea, pues nos va a decir cuáles son y cuáles son accesibles. Obviamente nos dirá cuáles son las operadoras que hay detrás de estos hosts, los hosting o hosters con su IP, el nombre y el país donde están. Esta información se puede descargar en Excel y también existe un mapa dinámico completo de todos los servicios publicados detrás de ese dominio. Esto es una herramienta pública. Más que herramienta, los que tenemos ya una edad, esto lo podemos hacer con líneas de comandos haciendo diferentes técnicas. Quiere decir que el conocimiento que tienen los malos a día de hoy es abrumador. ¿Cómo lo entregan y por qué el usuario puede caer en una trampa? Por ejemplo, este es el típico mail que llega, cuando os he dicho antes de la seguridad social. Este lo publicó en concreto la Oficina de Seguridad del Internauta, OSI. ¿Y qué queréis que os diga? Este mail yo creo que tiene bastante solvencia moral, por lo menos, ¿no? de cuando le llega a una persona, y por romper una lanza en favor de que es que el usuario no sabe, no desconoce, están realmente muy bien hechos. WhatsApp y email. Muchos de los trabajadores están abriendo WhatsApp vía web. Esto es un dato que los malos lo conocen. Muchos de nosotros estamos en casa trabajando y, entre otras herramientas online, pues para no estar con el móvil en la mano y demás, pues abrimos una pantallita y escaneamos el QR y tenemos el WhatsApp allí. Esto lo saben, como os digo, y es una de las técnicas, en este caso la Guardia Civil pues lo anunció. Fijaros en la otra parte del Ministerio de Salud, que anuncia que se están dando comunicados muy bien hechos con los logos. El típico caso pues, de los bancos, ¿no? A la derecha de la pantalla, pues cómo nos llega. Quiero decir que el usuario realmente antes se podía decir, uy, es que el usuario es muy malo y le da a cualquier botón. Bueno, ya no es cualquiera. Ya las cosas están bastante hechas. Y lo que os estoy mostrando es lo que pasa en España, no en otros países. Por SMS también llega información. Ha llegado mucha en esta pandemia y va a llegar mucha más. Aquí tenéis un ejemplo a la izquierda de la pantalla de un correo recibido y a la derecha tenéis lo que el trabajador vería si le da el enlace. El formulario está muy bien hecho. Como dice José Luis, en muchas ocasiones este dominio está albergado en Azure o en AWS. Quiere decir que a veces la comunicación en el momento incipiente de la campaña que los malos han puesto, en ese justo momento, seguramente dijéramos, los firewalls, las capas de seguridad y demás, no identifiquen correctamente como algo sospechoso o vulnerable. Con lo cual, aquí lo que os quiero comentar es que es realmente difícil hacer frente a esto. ¿Qué vemos como mejores prácticas para la concienciación en materia de ciberseguridad desde nuestro lado? Pues mirad, la concienciación tiene que ser siempre con píldoras formativas en el tiempo. Es decir, una charla formativa o un mail o un comunicado quedará en el olvido. No es una iniciativa únicamente del departamento de TI. Tenéis que involucrar siempre, en la medida de lo posible, a recursos humanos, a dirección y a finanzas para comentarles qué es lo que queréis poner en marcha. Asumir que el puesto de trabajo está deslocalizado. Debéis permitir que los empleados puedan hacer los cursos de formación desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Debéis realizar pruebas periódicas de phishing simulado. Hablar con vuestro partner os ayudará realmente a medir la efectividad de los cursos.
se empieza a dar unos cursos de formación a las personas y se tiene que medir de alguna manera su conocimiento después de hacer los cursos. Después de hacerlos, mucha gente lo que hace es iniciar un ataque simulado con alguna herramienta, poner en evidencia de que la gente ha picado a según qué mail y luego hace un curso. Nosotros lo podemos hacer, lo que siempre recomendamos es mejor da un curso y después mide. Y por último, elegir una plataforma que tenga varias materias. Hoy hemos hablado mucho del mail. Hay otras cuantas más que tenemos que tener en cuenta. Que sea muy eficiente y que esté automatizada. No hay nada peor en el mundo que emprender una formación de lo que sea y tener que hacer tareas manuales, como creación de cursos, asignación, quién ha hecho el curso, quién está, quién no. Todo eso tiene que ser totalmente automático. Y la gestión de esa herramienta tiene que ser dinámica y con claros indicadores del estado. Incluso hasta el punto, muchos clientes lo que hacen es que el departamento de recursos humanos es quien luego gestiona la plataforma. Por último, aquí os quiero comentar un caso de esto que hicimos con la empresa Volkswagen, justo en esta pandemia. Entonces, el CISO de Volkswagen, Sergi Mingo, lo que nos comentó es que buscaba una plataforma que cumpliera pues, con estos KPIs, ¿no? Es decir, oye, yo tengo que poner esto en marcha, somos muchos, estamos muy dispersos, algunos están dentro, otros hablan inglés, francés, alemán, tengo varios lenguajes a tener, no sé dónde está la gente siempre, tienen teléfonos Apple, tienen teléfonos Android, tienen tabletas, tienen de todo, necesito algo que se adapte a cualquier parte. Bien, pues por esto y por el contenido y cómo lo tenemos montado, pues fue una de las, fue la solución para ellos, ¿no? Por mi parte, no robo más tiempo. Yo he querido daros esta información para ponernos en contexto. Nuestro compañero Luis nos va a mostrar la plataforma y luego las preguntas que tengáis, luego las podemos comentar al final, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Luis, si quieres compartir tú. Sí, muchas gracias, Javier. Bien. Bueno, espero que podáis ver bien el navegador. La solución que os vamos a presentar hoy es una solución que, aunque se puede distribuir en distintos sabores, por decirlo así, el sabor que mejor explota todas sus capacidades es el software as a service. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que esto realmente vosotros lo único que tenéis que hacer es meteros en esta URL que tenemos aquí, que es k-medioasap.com, ¿vale? Luego os pasaremos la URL. Y bueno, directamente desde aquí, desde esta página web, lo único que tenéis que hacer para iniciar un plan de concienciación, también yo creo que va muy alineado, ¿no?, con lo que ha comentado Javier, y es la idea de que este plan de formación que queréis lanzar tiene que ser sencillo. Nuestro compromiso en este sentido es daros una plataforma que a través de 4 simples pasos podéis iniciar un plan de concienciación por vosotros mismos, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño recorrido de cómo sería este circuito para crear el plan de concienciación. Por supuesto, aquellos que, bueno, os dé más respeto o queráis la supervisión de alguien con cierto expertise, invitaros a que os apoyéis en la gente de Nunsis, que tiene no solo el conocimiento a nivel de ciberseguridad, sino también el expertise con las distintas plataformas y servicios que ofrecemos, que os van a ayudar, bueno, pues a explotar mucho mejor y de una forma mucho más eficiente la plataforma en simples pasos. Simplemente hacemos clic aquí en probar ahora. Seleccionamos el centro donde vamos a querer almacenar los datos. Ya sabéis que, bueno, a día de hoy, por cumplimiento con GDPR, tanto a vosotros como a nosotros, los proveedores, se nos pide que os demos esta facilidad para poder almacenar estos datos dependiendo de la región en la que os encontréis. Y una vez que pasamos los datos de registro, pues ya podríamos empezar a operar con nuestra plataforma. Esta plataforma que veis aquí, comentaros que se puede personalizar, es decir, este logo que veis aquí arriba a la izquierda, podríamos poner el logo de vuestra empresa. Es algo que se hace muy fácil. Directamente desde parámetros de la empresa podríamos configurar el nombre, podríamos añadir el logo, ¿vale? Incluso podemos usar ese logo dentro de los correos electrónicos. Hay cierta configuración, ¿no?, que podemos dar. Y aquí lo primero que vamos a ir dando, digamos, es la información
con la que queremos registrar a nuestros usuarios. Por nuestra parte, solo necesitamos 3 campos. Los campos obligatorios son correo electrónico, nombre completo de la persona y el nombre corto. El nombre corto es de qué forma me voy a dirigir al usuario. Tened en cuenta que esta plataforma en todo momento se ha concebido para hacer un enfoque completamente automático. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, vosotros pasáis a estar a un segundo plano. Eso, evidentemente, lo que os hace es que este plan sea mucho más eficiente, mucho más concentrado, que os podáis desentender también de los distintos flujos que se van a ir llevando. Y lo que quiere decir es que nosotros lo que vamos a llevar es una interacción continua entre usuario y plataforma. De esa forma, tanto si voy a lanzar un phishing como si voy a hacer una nueva asignación, tengo que conocer de qué forma me voy a dirigir al usuario. A partir de aquí, estos datos que veis aquí, y se pueden distinguir, bueno, porque tienen un iconito con una basura, porque, bueno, estos elementos los puedo borrar, son lo que llamamos los campos personalizados. Yo en este sentido, bueno, he creado 2 campos personalizados que son un poco los que más vemos, los que más nos demandan los clientes. No tanto en los primeros compases de la campaña de concienciación, sino más bien efectos de monitorización. Cuando ya la cosa, digamos, que va rodando y queremos hacer una monitorización, bueno, pues si puedo tener esa visibilidad, digamos, puedo asignarla a departamento, puedo ver si tengo un problema en un determinado departamento, o incluso algunas empresas también operan con lo que es el ID de empleado, bueno, pues para poder tener una trazabilidad, digamos, mucho más eficiente de lo que sería todo el flujo. Aquí incluso podríamos, digamos, configurar los distintos correos que se van a enviar al usuario y, por supuesto, también que sepáis que con cada formación que finalicemos en la plataforma se va a asignar un certificado en el cual, bueno, pues acreditamos a ese usuario en concreto. Es un certificado firmado por Kaspersky, un líder en ciberseguridad con una experiencia de más de 20 años, con lo cual también fomentamos un poco, digamos, esa gamificación, ¿no? De alguna manera en la cual los usuarios obtienen algo a cambio por un trabajo que han hecho, ¿de acuerdo? Luego aquí tendríamos las reglas, que sería un poco para ayudarnos a automatizar digamos, los distintos perfiles de usuario a grupos. Esto, como digo, es, bueno, en un segundo nivel lo que podríamos hacer es automatizar todo ese flujo de asignación de usuarios. Lo siguiente que haríamos, daríamos de alta a nuestros usuarios, ¿vale? Lo podemos dar de alta a través de este campo de aquí. Aquí lo haríamos de forma 1 a 1, ¿vale? Y luego tendríamos otra forma de hacerlo, que es a través de la importación de usuarios. Normalmente, ¿cómo trabajamos aquí? Bueno, muy sencillo. Digamos que nos generamos una plantilla Excel para importar estos usuarios. Esta plantilla Excel es personalizada, siempre va de acuerdo a esos campos que hemos ido metiendo de forma personalizada, ¿vale? Y lo que podemos hacer a partir de ahí es rellenar con la información que extraemos de distintas fuentes, pues como por ejemplo puede ser un directorio activo, una unidad organizativa o cualquier otro repositorio de información, ¿vale? Una vez que tenemos esa información volcada en el Excel, directamente cargamos la lista de importación en la plataforma y ya en este mismo momento ya podemos lanzar ese plan de formación, ¿vale? Bien, ahora lo siguiente que tendríamos que hacer sería agrupar nuestros distintos usuarios en distintos grupos. El consejo que os podemos dar desde Kaspersky, porque, bueno, digamos que la plataforma la desarrollamos pensando en, digamos, en este caso de uso, es, digamos, vincular la línea de riesgo asociada a un departamento. ¿Qué quiere decir esto que llamamos la línea de riesgo? Para nosotros el riesgo es la cantidad de acceso a información confidencial que puede tener un usuario. Un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis. No es el mismo tipo de acceso a información confidencial que puede tener alguien que trabaja, por ejemplo, en la recepción de la empresa, que alguien que trabaja en el comité ejecutivo o alguien que trabaja en el departamento financiero, como hemos visto en todos estos casos que nos han estado enseñando tanto José Luis como Javier. Por lo tanto, entendemos que estos ejercicios de concienciación no deben ser al mismo nivel, ¿vale? Ni la exposición es la misma, ni tampoco, digamos, el riesgo, ese riesgo a que se expongan datos en Internet, a la exfiltración de esos datos, es la misma en un perfil que en el otro. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es, intentando dibujar esa línea de riesgo, ya digo, normalmente se suele vincular a departamentos.
Y lo que hacemos es que dibujamos distintas líneas, ¿vale? Entonces, bueno, esto es uno de los criterios, el más común que se suele utilizar para la plataforma de concienciación, pero por supuesto también podéis jugar con vuestros propios criterios. En este sentido, yo me he creado 2 grupos adicionales sobre estos base que vienen, que son el grupo de los recién llegados, ¿no? Los newcomers, y luego un grupo de refuerzo, ¿no? Un grupo en el que, bueno, pues esas personas que a lo mejor van a necesitar cierto empujón extra, ¿no? Pues vamos a poder hacer un seguimiento más detallado. Bueno, vamos a hacer las pruebas con este grupo de newcomers. Para que veáis lo sencillo que es arrancar un plan de concienciación con nuestra plataforma, vuelvo a decir, no tenéis que asignar nada. Lo único que tenéis que hacer es decir, vale, yo en este grupo quiero que los usuarios dediquen una intensidad de X minutos a la semana. No os toméis esto como algo literal, ¿vale? Es decir, no tenemos forma, no nos interesa, no es algo ni siquiera bueno el hecho de forzar o obligar a un usuario a emplear un número de minutos a la semana. Esto simplemente es una forma de medir distintos KPIs. Uno de ellos es el tiempo, ¿vale? Es decir, dependiendo de la prisa que tengamos para cumplir una serie de hitos, pues me puede interesar que esta línea esté más baja o esté más alta, ¿vale? Esto lo único que va a hacer es, con cierta periodicidad, siempre dependiendo de estos valores que configure, va a ir lanzando esos contenidos a los usuarios, ¿vale? Pero como digo, no vamos a obligar, no vuelvo a decir que no es ni siquiera productivo el hecho de ser muy insistentes con esto. Lo que sí que vamos a hacer es que con esta línea vamos liberando los contenidos y luego aparte la plataforma tiene un sistema de notificaciones, ¿vale? Que os contaré a continuación cuando lleguemos a la parte de las notificaciones, ¿vale? Bien, el programa de formación, aparte de coger ese tiempo, que por ejemplo, de nuevo hablamos de recién llegados, vamos a ponerlo 30 minutos, ¿vale? Podría incluso seleccionar el rango, digamos, el corte con el cual quiero que mis usuarios aprueben o suspendan ese examen, ¿vale? Es decir, aquí podríamos ser un poco más permisivos. La idea, evidentemente, el consejo que os damos es que esta línea esté lo más alta posible. Por defecto, como podéis ver, se configura en torno a un 80%. Somos conscientes de que muchas veces estos planes de concienciación se toman desde las empresas más por el aspecto normativo, ¿no? El que en GDPR, ¿no? Se habla de tomar ciertas iniciativas de awareness y demás. Para nosotros, evidentemente, esto es importante, es decir, la empresa tiene que cumplir con esa normativa, pero también es importante que si además eso que estamos haciendo, aparte de ponernos el pin de que cumplimos con la normativa, encima nos sirve para que los usuarios se puedan comportar de una forma mucho más segura, no solo en la organización, sino también fuera de ella, ¿vale? No nos olvidemos de que nuestros empleados, bueno, pues van todo el día con un teléfono móvil, con distintos dispositivos móviles y están igual de expuestos en el entorno laboral que en su entorno personal. Probablemente muchos de ellos hagan uso de aplicaciones como pueden ser Facebook, LinkedIn y demás. Bien, pues también existe toda una matriz de distintas técnicas asociadas a cada una de estas plataformas, más de acceso público que tanto laboral. Por lo tanto, como decimos, esto es importante a todos los niveles. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar los distintos pilares de concienciación sobre los que vamos a trabajar. En este sentido, estamos hablando de por ejemplo, un grupo que acaba de llegar a la empresa, entonces, bueno, por ejemplo, no van a tener dispositivo móvil durante los primeros meses, así que, bueno, vamos a coger esto, lo vamos a poner en principiante. Contraseñas y cuentas. Estoy en una organización muy concienciada con este tema, con lo cual podría elevar un nivel esto y simplemente enviamos. ¿Qué sucede cuando le damos a enviar? La plataforma directamente nos dibuja un calendario en el cual estas actividades se van a ir lanzando, ¿vale? Entonces tenemos aquí los distintos bloques que yo he ido seleccionando y para que veáis un poco cómo escala esto, tened en cuenta que ahora mismo con esta asignación que hemos hecho estaríamos hablando de terminar el plan de concienciación en torno a enero de 2021, ¿vale? Si cogemos y bajamos el tiempo, con lo cual digamos, lo que vamos a hacer es que esto va a ser un plan más largo, ¿no? Pues en vez de irnos a enero de 2021, como podéis ver, nos estamos yendo prácticamente a abril, ¿vale? Estas son las posibilidades de escala que tiene la plataforma. Bien, en cada uno de estos bloques que veis aquí vamos a trabajar
ya digo, de nuevo, una serie de flujos completamente automatizados para ser más, digamos, tener cierta énfasis, ¿no?, con aquellos usuarios que lo necesiten. Os enseño cómo funciona esto. Para ello nos vamos a ir al árbol de contenidos. Que sepáis que a día de hoy, bueno, esta plataforma es un software as a service. De nuevo, lo que quiere decir es que cualquier contenido, cualquier nivel nuevo que se vaya liberando, clientes que tengan licencia activa van a disponer de ellos y se van a beneficiar de ellos en el mismo momento en el que nosotros los incorporemos. Y a día de hoy tenemos estos pilares de concienciación disponibles, que son contraseñas y cuentas, correo electrónico, búsqueda en la web, redes sociales y mensajería, seguridad en el PC, dispositivos móviles, protección de datos confidenciales y GDPR o RGPD, ¿vale? Dependiendo de, como podéis ver aquí, cada uno de estos pilares de concienciación tienen a su vez 4 niveles. Empezamos por el principiante, vamos al elemental, pasamos por intermedio y finalmente acabaríamos en avanzado, ¿vale? Bueno, cada uno de estos niveles, además, en el sentido... Quiero decir, si no tenéis muy claro un poco cómo se han confeccionado cada uno de estos niveles, aquí tenéis un poco el detalle, ¿vale? Y esto también está hecho un poco como guía para ayudaros a, digamos, dibujar esa línea de riesgo. Este primer nivel, este nivel principiante, se ha diseñado pensando en, digamos, un eslabón genérico dentro de la compañía, es decir, trabajadores de fábrica, almacenes, conductores, recepcionistas, operadores de centralita, diseñadores, conferenciantes, guías turísticos, etcétera, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que estas personas tienen determinado tipo de acceso a información confidencial. A medida que vamos subiendo esa línea de riesgo, pues aquí, por ejemplo, ya estamos hablando de especialistas en relaciones públicas, ingenieros, gerentes de proyecto, cajeros, ayudantes de compatibilidad, redactores, editores. ¿Por qué? Porque evidentemente esta gente tiene un acceso mayor a distinta información sensible dentro de la empresa que en caso de filtrarse, imaginaros, por ejemplo, si se filtran los planes de marketing del año que viene de una empresa, ¿no? La afectación que puede tener de cara ya no solo a ellos mismos, sino a su propia competencia, ¿no? De nuevo, seguimos subiendo en esta línea. Aquí estamos hablando ya de perfiles, bueno, más top dentro de la organización, es decir, gente que tenga, por ejemplo, perfiles de usuario administrador, departamento de IT, desarrolladores de software, asesores legales, contables, especialistas de recursos humanos. Y por último, hablaríamos del avanzado, en el cual tendríamos en cuenta, bueno, pues, por ejemplo, gerentes de control industrial, administrador de sistema, tesorería, especialistas financieros de alto nivel y demás tipo de perfiles dentro de la compañía. Al final la idea que tenemos es que con estos contenidos podemos englobar, podemos encajar a través de los distintos estratos que existen en la propia empresa, ¿vale? Bien, como os decía, ahora, por ejemplo, vamos a ver qué vamos a trabajar en cada uno de esos bloques que se asignan. Por ejemplo, en el bloque de principiante, las actividades que vamos a hacer van a ser estas, ¿vale? Lo primero que le vamos a dar al usuario, le vamos a dar la posibilidad de que en el caso de que él cuente con las herramientas, de que él cuente con esos hábitos de higiene digital que llamamos en Kaspersky, bueno, pues que pueda demostrar a todo el mundo que él lo conoce sin necesidad de pasar por las distintas píldoras y por los distintos ejercicios. Entonces, primero lanzamos el examen, solo tienen un intento para hacerlo. Si lo hacen bien, van a pasar a lo que conocemos como el atajo, que luego lo detallo, y si lo hacen mal, o en el caso de que ellos mismos quieran acceder voluntariamente a las lecciones, pues pasaríamos a la parte de estas lecciones que vemos aquí. Estas lecciones que vemos aquí, digamos que han sido diseñadas para ser cortas. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que llamamos micromódulos. Los micromódulos vienen a tener una duración de unos 5, 6, 7 minutos, ¿vale? Hay alguno más largo que se puede ir hasta los 10, pero el compromiso siempre está en que no se excedan los 10 minutos. ¿Por qué? Bueno, lo primero que hicimos cuando desarrollamos esta plataforma, digamos que arropamos ese conocimiento de expertos en el tema de pedagogía y lo primero que nos dijeron es que la atención del usuario, especialmente cuando hablamos de temas no relacionados con su día a día, temas que no le interesen realmente, tenemos unos 10 minutos para impactarle. A partir de 10 minutos esa atención se va dispersando y por eso nuestro compromiso se basa precisamente en estos micromódulos. En estos micromódulos lo que vamos a encontrar es, sí, vamos a encontrar explicaciones, pero sobre todo vamos a encontrar situaciones
Situaciones en las cuales los usuarios nos tienen que demostrar que ellos saben comportarse de forma segura. No estamos hablando solo a efectos, de nuevo, dentro de la empresa, sino también efectos que, digamos, pueden darse en lo que es la vida personal, ¿vale? Es decir, incluso, de nuevo, no limitado solo a parte de correo electrónico, sino incluso hablamos de técnicas de phishing, hablamos de otro tipo de técnicas de, por ejemplo, alguien que se puede presentar en la oficina y que puede estar fisgoneando, ¿no? Dentro de la oficina a ver qué estamos haciendo, se ha presentado como, por ejemplo, el técnico del aire acondicionado o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, al final lo que buscamos es destapar distintos indicadores para que nuestros empleados tengan las claves y que integrarles más en lo que sería digamos, estos controles de seguridad dentro de la organización. Por poner un ejemplo, no se trata de que hagan un análisis de metadatos como hemos visto en la exposición de José Luis. No, no se trata de eso. Se trata de que tengan las claves, de preguntarse si ese correo puede quizá venir de fuera o quizá pretender, digamos, algo que no tenga que ver con su día a día o incluso robo de información, robo de dinero y demás. De la misma manera que cuando alguien llama a la puerta, ¿no? A la puerta de tu casa, si, por ejemplo, tú ves a un señor que está con una pistola y un hacha, no abrirías la puerta, ¿no? Esto es lo que se llama sentido común, ¿no? Pues buscamos, de nuevo, inculcar estas buenas prácticas en lo que es el día a día digital. Bien, una vez que terminen estas lecciones superadas, esto es lo único que ellos van a poder controlar, es decir, ellos acceden a estos módulos de la forma que quieran, pueden revisitarlos cuando quieran, pueden hacerlo desde cualquier dispositivo. Bien, cuando terminan estos módulos es cuando empieza el flujo de automatización. La primera pregunta que nos hacen los clientes siempre cuando conocen la plataforma es que se ven aquí, como podéis ver, una serie de días. En 4 días pasa esto, en 3 días pasa lo otro, en 3 días pasa otra cosa, ¿no? Es si estos flujos se pueden cambiar. La respuesta es que no, ¿de acuerdo? La respuesta es que no se pueden cambiar estos flujos porque, de nuevo, esta herramienta la hemos desarrollado basada en fundamentos de pedagogía. Nosotros utilizamos lo que es la curva del olvido de Ebbinghaus, ¿vale? Para dibujar estos flujos. La curva del olvido de Ebbinghaus lo que te dice es que si tú tienes un conocimiento en una materia, algo que acabas de aprender hoy, necesitas una serie de refuerzos que se vayan liberando a lo largo de los días. Ebbinghaus no te habla de 7 o de 10 o de 15 o de 2 días, habla de 4, 3 días, ¿vale? Son, digamos, los intervalos en los cuales debemos liberar estos distintos refuerzos. Y por esta razón, estos intervalos no se pueden modificar. Lo que van a recibir es a los 4 días un correo electrónico de refuerzo donde de una forma muy sintetizada van a ver las claves, ¿vale? Esas habilidades, esos buenos hábitos de higiene digital que han interiorizado, pues los van a ver de una forma muy sintetizada. De nuevo, a los 3 días a lo que van a pasar es al examen, ¿de acuerdo? Este examen, bueno, pues tienen que obtener esa puntuación que vosotros hayáis configurado inicialmente en el plan y en el caso de que la pasen, pues podrán pasar. En el caso de que no la pasen, ¿pueden repetir el examen? Por supuesto que sí, pero no inmediatamente. De nuevo, no nos interesa que la gente se ponga la chapa de, oye, yo he hecho esto. Nos interesa que asienten los hábitos. ¿Cómo se sientan los hábitos? De nuevo, nos vamos a Ebbinghaus y aquí de lo que se trata es de repetir el examen a los 3 días. Es decir, en esos 3 días les vamos a dar las claves, les vamos a dar lo que tienen que repasar para que ellos por sí mismos acudan de nuevo a esas píldoras donde no estaban las cosas o tienen que repasar, ¿no? Para de nuevo presentarse al examen y esta vez hacerlo de una forma mucho más segura. Y por último, si han pasado todo esto, pues llegaríamos ya al simulacro de ataque de phishing, ¿vale? Este ataque de phishing, tenemos un ataque de phishing vinculado a cada uno de los niveles. Este en concreto es el nivel principiante, con lo cual, como podéis ver, no solo afecta a cosas de la empresa, sino evidentemente lo intercalamos con distintos ejercicios dentro de la vida personal. En este caso concreto es sobre un servicio en Google. Y en el caso de que ellos piquen y deseen teclear la contraseña, pues hacen clic en este vínculo. Y en este punto, bueno, solo comentaros que en este punto, de nuevo, lo que nos interesa es ir de la mano con el usuario, concienciarles, ¿vale? Es decir, hacerles partícipes de esto y decir, oye, mira, no te preocupes, esto ha sido un correo de phishing, afortunadamente ha sido una simulación, ¿vale? Esto es lo que podría haber ocurrido en el caso de que fuera un phishing real, ¿vale? Tenemos también, bueno, pues un vínculo, ¿no? Digamos,
una línea en la cual vemos pues, en el mensaje en el que hemos caído y una serie de consejos sobre esto. Luego, por último, el acuse de recibo y todo esto quedaría registrado en la plataforma. Cualquier persona que clique en ese phishing, nosotros vamos a poder acceder a través de los distintos informes. Por último, comentaros el panel de control, ¿vale? En el panel de control vamos a tener toda la información relacionada con los usuarios, las licencias, recomendaciones de la plataforma, vamos a tener también los distintos grupos y luego este grafiquito que tenemos aquí, ¿vale? Es decir, ¿quién necesita mi atención? Normalmente las plataformas de concienciación presentan los datos de una forma estática, en base de datos, con ciertos atributos, con ciertos valores. Nosotros lo que hacemos es que, aparte de que os vamos a dar esa información en bruto, si la queréis la tenéis aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es contextualizar la información, es decir, traduciros, oye, estas métricas en realidad se traducen en X problemas. El consejo que os damos, es decir, como podéis ver aquí tenemos distintos grupos de gente que no podrá terminar a tiempo, gente que va muy atrasada, gente que va solo ligeramente atrasada, que van bien y que van incluso por delante del plan. El consejo que os damos es que, de nuevo, esta herramienta es automática, se ha concebido para facilitaros la vida, de manera que todo lo que vaya por aquí, es decir, atrasado o va bien o va por delante del plan, son cosas de las cuales no tenéis que preocuparos. En cambio, todo lo que vaya de esta línea para arriba, muy atrasados o no podrá terminar a tiempo, son cosas que sí que deberéis de revisar. Si ya hacemos un poco más de foco en los distintos puntos que tenemos dentro de la plataforma, somos capaces de ver si los usuarios no realizan los test porque no están asistiendo con la regularidad que exige el plan, o en cambio si hay algún usuario que está teniendo algún problema a nivel de rendimiento, está fallando de forma reiterativa los phishing, está fallando los exámenes, bueno, pues evidentemente lo vamos a poder ver aquí, vamos a poder tomar ciertas cartas en el asunto, incluso quien ni siquiera ha accedido nunca a la plataforma. Por último, comentaros una opción nueva que hemos abierto recientemente. Nosotros siempre hemos entendido que el phishing es un ejercicio de refuerzo, es decir, siempre tienes que darle las claves al usuario para que él te pueda demostrar cómo se protege o cómo es capaz de detectar el phishing, pero, y esto evidentemente para los primeros compases entendemos que os puede venir muy bien, y es para entender cómo respira vuestra organización. Es decir, podemos crear una campaña a nivel inicial que podemos lanzar dentro de la organización y que os ayude a medir a vosotros, ¿no? Bueno, pues precisamente cómo está la organización a día de hoy sin una iniciativa de concienciación. ¿Para qué sirve esto? Para medir en el tiempo y para evidentemente evaluar y contrastar cómo este tipo de iniciativas nos ayuda a que nuestros usuarios sean más eficientes a la hora de detectar, bueno, pues todos estos phishing o todos estos problemas asociados a la seguridad. Como podéis ver, tenemos una serie de plantillas, muchas de ellas, como podéis ver, incluso alineadas con esas parcelas más personales, no tanto dentro de la empresa. Aquí, bueno, como podéis ver, son plantillas de phishing bastante bien hechas, muy acorde, ¿no? a lo que veríamos, pero es que en realidad esto es lo que están haciendo los malos a día de hoy. Están cogiendo el look and feel de distintas plantillas de correo y las están enviando cambiando los enlaces, ¿vale? Luego, aparte, podéis personalizar vuestras propias plantillas de phishing. Podéis añadir imágenes, podéis incluso hacer algo, bueno, un ejercicio más elevado, ¿no? Para pillar a gente dentro de la organización, en plan el administrador pidiendo los credenciales. Pues todo esto lo vais a poder hacer directamente a través de la plataforma. Comentaros, por último, ya termino, que todos los contenidos los tenéis disponibles en estos idiomas de aquí, donde por supuesto está el español, está el portugués, está el inglés y otros tantos idiomas bueno, que tenemos en Europa, ¿vale? Por mi parte eso es todo. Agradeceros vuestro tiempo y le devuelvo la palabra a José Luis. Muchas gracias, Luis. Bueno, como habéis visto un poco, es muy sencilla el manejo de la plataforma. Y bueno, vamos a pasar una ronda, si os parece, de preguntas. Y si tenéis cualquier tipo de pregunta, no la podéis hacer. José Luis, pregunta Esteban en el chat. Está preguntando por precios. Precios, pues se licencia por usuario. Si queréis, luego me mandáis un mensaje privado porque hay escalados, hay horquillas de precios, etcétera. Y bueno,
Si realmente estáis interesados en el plan de formación y concienciación, el precio no va a ser un problema. También recordar que la plataforma se puede adquirir anual o mensual. Eso es. Uh-huh. Para probar la plataforma podéis tirar de nosotros, quiero decir, Luis os ha dado una URL, os mandaremos esta información que habéis visto, aparte el webinar estará grabado, pero tirar de Nunsys, o sea, yo os dejaré mi contacto, bueno, os lo dejo aquí, ¿vale? Y así se queda grabado y lo tenéis. En cualquier pregunta que no os atrevéis a hacerla por aquí, me la podéis mandar por privado o llamarme por teléfono, no hay ningún problema. No estáis solos a la hora de probar la plataforma. Yo puedo asistir o cualquiera de los consultores del área de ciberseguridad donde tenemos gente certificada en esta solución por el fabricante. Sí, pues nada, si os parece bien, muchísimas gracias, José Luis, Javier, y damos por cerrado el webinar. Si nadie se anima, y si no, pues nada, como tú bien has dicho, que se pongan en contacto contigo a través de teléfono, email o... Ahora cuando termine el webinar también tendrán mi contacto, o sea que si me quieren también dirigir a mí alguna consulta, yo la redirijo a quien toque, o sea que no hay problema.